con el, con el maestro y pues para ser sincero, un equipo del 91 si no me equivoco, era el, el Wally, el famosísimo Wally. Pues podemos apreciar ahí bastante bien el signo de la medusa, que es el pulmón, el derrame pleural, incluso el diafragma, ¿no? Con su peritoneo en la posición más a la derecha y arriba la pleura eh, parietal. Quisiera yo tener un equipo que se vea también como ese. Bien. Eh, Algunos otros llevaban sus equipos más ¿No? sofisticados, más nuevos, y pues participaban igual Perdón, te lo pongo aquí. de la evaluación. Eh, pero bueno, ¿qué sabemos sobre ultrasonido? Generalmente de pulmonar, ¿verdad? Lo vamos a referir así como luz. Este, y no sé si les puedo pedir que cierren los micrófonos, por favor, Sote. Eh, ¿Qué es lo que sabemos? Generalmente decimos, bueno, pues es de lo más sencillo, solamente hay un patrón A, un patrón B, o líneas A y líneas B. Y eso, es todo. Y por esa misma razón muchas veces lo hacemos como aburrido o pensamos que es como muy limitado, ¿no? Sin embargo, pues esto también es ir de un punto A a un punto B y cada quien lo tomará y cada quien podrá ver cosas muy diferentes en su viaje y lo interpretará también dependiendo de cómo lo veamos. Lo mejor, conozco todo, puedo ver esto, ya sé que la presencia de líneas B pues es exceso de fluidos, una vena cava inferior enorme, pues necesita reducir el volumen intravascular o utilizar diuréticos, eje largo o eje corto, pues nos puede ayudar sobre la capacidad contráctil cualitativa del corazón. Sin embargo, conforme vamos incrementando el conocimiento, pues nos vamos haciendo más preguntas. No es que nos confundamos, pero hace falta más información y vamos pocos, que es del punto de atención. Em, Bien, entonces en lugar de pensar que es solo líneas A y B, ¿por qué no pensar mejor que es, como decía el gran filósofo Boss, podemos ir al infinito y más allá, ¿no? Pero bien, finalmente, aunque hablamos de ultrasonido pulmonar, no siempre vamos a ver pulmón. Esto es algo muy curioso. Aquí está referenciada esta imagen, donde está pues, del lado izquierdo una imagen convencional con su línea B y el efecto en espejo o la reverberancia que nos genera las líneas B del pulmón. Y del lado derecho, este cuadro de Caravaggio de 1800, no recuerdo la fecha exacta, pero que pues nos retrata al Narciso sobre una línea que es sobre la tierra donde está posado, que implicaría la línea pleural y el reflejo que sería la reverberancia eh, del artefacto del ultrasonido pulmonar. Este artículo es muy bonito del doctor Volpicelli, ahí está la referencia por si lo quieren revisar. ¿Y por qué no vemos el pulmón, francamente? Pues en sí, cuando vemos ultrasonido pulmonar normal, lo que vamos a hacer es una densitometría o densinometría de todos los tejidos que vamos a ir atravesando con el láser ultrasonido, desde la piel, tejido subcutáneo, y nos vamos a encontrar otros tejidos entre como las costillas, los músculos intercostales, generalmente los vasos y el paquete neurovascular no se alcanza a ver, pero de ahí lo que sigue es la línea pleural, que es una estructura que puede ir entre punto 2 a punto 4, punto 5 milímetros. No se puede definir en un pulmón normal cuál es la pleura parietal o la visceral. Lo único que sí podemos ver pues es el deslizamiento de una sobre la otra. Y pues bueno, a partir de estos efectos físicos que se conforman a través de esta interfase tejido-aire, que siempre que tengamos una interfase tejido-aire vamos a ver una imagen precisamente como, como este, ¿no? Este sería con un transductor sectorial en la región apical anterior, teniendo la línea pleural en este sitio y
vemos la reverberancia, son líneas A, y son prácticamente o se generan prácticamente en la misma distancia del origen de los haces ultrasonido hacia la región distal. Este es un reductor convexo. Y bueno, pues aquí solamente para recordar la zona anatomía, ¿verdad? Aquí en la ventana o en el espacio limitado por la línea axilar anterior y la posterior, pues lo que vamos a encontrar es hígado, en la porción inferior, y en la porción apical, pues la base del pulmón. Y en el lado contralateral, pues vaso y pues también la porción más inferior del pulmón. Estas son las zonas donde predominantemente vamos a encontrar los derrames pleurales, como llevamos hoy. Y bien, de ultrasonido pulmonar, pues tenemos una gran cantidad de protocolos. Pues sin duda que el primero es este que tenemos aquí a la derecha, que es el protocolo Blue, eh, del doctor Daniel Lichtenstein, que es un médico francés que fue el primero en empezar a utilizar un ultrasonido que se encontró ya arrumbado eh, en alguna guardia con un paciente con dificultad respiratoria, no tenía servicio de rayos X, y pudo descubrir que su paciente lo que tenía era edema pulmonar. Entonces, fue así conociendo las particularidades de los pacientes con dificultad respiratoria o falla cardíaca, y estableciendo pues todo este algoritmo que podemos ver aquí, que si bien es muy práctico, puede tener algunas modificaciones para pediatría que pueden ser más útiles. En esta tabla donde se compara la sensibilidad, la especificidad y la certeza diagnóstica entre la auscultación, la radiografía y la ultrasonografía pulmonar, pues vemos que en prácticamente todas la sensibilidad, la especificidad y la certeza diagnóstica supera a estos dos elementos previos, tanto en la evaluación del derrame pleural, de la consolidación alveolar o síndrome de consolidación, así como en el síndrome intersticial. Aquí no entra, por supuesto, la tomografía porque pues, francamente es superior, pero hablamos de ultrasonido porque pues, es más práctico, económico, se puede repetir, eh, y varias características de mejora más, ¿no? No rodeamos al paciente, etc. Esta es una adaptación del algoritmo del doctor Lichtenstein, donde lo que podemos ver, aquí era una tromboembolia pulmonar, y acá hablábamos de neumotórax. Entonces aquí se hace una diferencia en cuanto al patrón de los artefactos encontrados para pues, valorar bronquiolitis o neumonía viral, que prácticamente es la misma imagen, o una neumonía viral o una neumonía bacteriana. Y el resto prácticamente es semejante, ¿no? Ahora, del lado izquierdo tenemos los puntos blue, que son los que tradicionalmente se enseñaban. Hay una particularidad sobre ellos. El doctor Alcer Francis, yo creo que tiene mucho, o romantiza mucho toda la práctica del ultrasonido, como si han tenido oportunidad de leer un poquito de él. Eh, y el origen de los puntos blue pues está definido por algunas posiciones de las manos sobre el tórax, y de ahí algunas mediciones, que en realidad eso funciona bien, o más o menos funciona en el adulto. Sin embargo, en el paciente de edad pediátrica no, porque pues, tenemos pacientes de dimensiones bastante diferentes. Esto de aquí a la derecha pues es la división convencional que tenemos en el consenso internacional de ultrasonido pulmonar, donde pues aquí tenemos dentro de los autores, pues al doctor Volpicelli, que les había comentado, Lichtenstein, y Luna Gargani, que son pues algunos de los conocidos. Una de las eh, situaciones que vamos a entender o a conocer una vez que revisamos este consenso, es que en realidad las líneas B no solamente es excedente de líquido, sino es edema, acúmulo de líquido, y me refiero no a exceso de líquido como a sobrecarga hídrica o a falla cardíaca, que pueden generar también edema y traducirse en la presencia de líneas B. ¿Y cómo se generan las líneas B? Pues habíamos visto que checábamos densidades y artefactos, en este caso más que densidades, que es lo que vamos a ver por arriba de la línea pleural. eh,
de la línea pleural para abajo, nosotros vamos a estar evaluando nuestro cociente aire líquido. Entonces, en este esquema, tenemos del lado izquierdo el excedente de aire, que es un neumotórax, tenemos aire incluso por fuera del pulmón. Entonces, el patrón o estas imágenes de refracción, que son los rayos de ultrasonido que van y vienen, chocan contra o llegan hacia las pequeñas gotas de líquido en el intersticio o en el alveolo, dependiendo de la cantidad de líquido, y regresan y hacen esta imagen de líneas B, anteriormente conocidas como cohetes o rockets, pero ya se descartó ya el término, aunque todavía lo podemos encontrar así. Conforme nos vamos yendo hacia la derecha, vamos a tener más presencia de líquido que de aire y vamos a tener líneas B confluentes o un patrón blanco de pulmón y pues bueno, podemos llegar incluso al derrame murciélago, que era enmarcado por una costilla o la sombra del ósea de la costilla, la línea pleural y la otra sombra de la costilla. Y él comentaba que pues hacía alusión a esta porción del ala, la porción proximal, al, no sé, esta porción, el rabito del murciélago y a esta otra porción del ala. Sin embargo, pues si se fijan aquí en esta imagen de la derecha y el video que tenemos aquí a la izquierda, pues si a mí me hubiera tocado escribir esas primeras líneas del ultrasonido pulmonar, yo le hubiera puesto bien el signo del Westeros, ¿verdad? Entonces, pues, cada quien le ve también la cara de lo que tiene. Este de acá parece un sapo, pero bueno, lo realmente importante es que aprendamos a conocer todos los artefactos y los síndromes y patrones que se pueden presentar. Este es el patrón normal, es la línea pleural, esta imagen de hasta acá arriba, y lo demás solamente son reverberancias, son imágenes en espejo, se va repitiendo, eh, pero no estamos viendo pulmón. Nosotros en esta imagen normal solamente vamos a ver hasta la línea pleural. Lo de abajo es un artefacto. Bien. Eh, ¿Por qué a veces decimos, es que solo son líneas B, no tienen, no nos da alguna indicación, no nos quiere decir mucho, sin embargo, bueno, eh, en pediatría, pues como saben, estamos algunos años atrás de la investigación de los pacientes adultos. Sin embargo, pues en algún momento me di a la tarea de buscar la relación entre ultrasonido y monitoreo avanzado y encontré esto en adultos, que hay una muy buena correlación entre el número de líneas B que existe y el excedente de agua extravascular pulmonar. Entonces tenemos que de 3 a 5 líneas B eh, podemos encontrar histopatológicamente eh, un edema intersticial, ¿no? Este es un pulmón normal, entonces, y este es un pulmón seco, ¿no? Ya cuando tenemos de 3 a 5 líneas, edema intersticial en el pulmón. Y si llegamos a más de 7 líneas, de 7 a 10 o más, no solamente tenemos edema intersticial, sino también, como aquí podemos ver, es edema alveolar. Entonces aquí tenemos más tránsito de los haces de ultrasonido y es así que empezamos a ver líneas B confluentes o ya un patrón de pulmón blanco porque el ultrasonido que va a estar incidiendo sobre esos cuerpos de agua va a estar yendo viniendo, generando estas imágenes blancas. Y bueno, en este estudio específicamente, pues hablaba que dependiendo del número de líneas B, así como están marcadas por abajo, pues había un excedente de 200, 500, 1000, 1500, hasta 2 litros de agua extravascular pulmonar en adultos. Aquí la situación está en que un recién nacido pues tiene una diferente cantidad de agua extravascular pulmonar, así como un niño de 3 años, 5 años, ya de ahí para adelante prácticamente es lo mismo. Entonces, pues es algo que en pediatría pues nos queda corto. Quizá no es tan práctico, pero pues es importante conocerlo. Resulta fascinante ver qué estamos viendo, ¿no? Porque finalmente esto que acabamos de ver es la traducción de esta imagen, de este esquema, en donde
eh, precisamente en el manejo de líquidos, eh, nosotros hablamos, prácticamente la ecuación que está acá arriba es la ecuación de Frank Starling, donde hablamos de presión intracapilar y extracapilar, tanto hidrostática como oncótica. Y el balance de estas pues va a generar la entrada o salida, y entre otras cosas, de líquido. Y pues aquí tenemos que una presión eh, capilar pulmonar con un incremento gradual va a permitir que incremente la presión capilar y también incremente el flujo o la ultrafiltración a través de los vasos linfáticos del pulmón, permitiendo, por ejemplo, aquí en este esquema, que incremente una presión de 20 hasta 25 milímetros de mercurio de la presión capilar pulmonar y aquí apenas empezar a mostrar cambios como edema pulmonar. Sin embargo, una presión aguda o rápida de la presión capilar pulmonar solamente incrementa la presión capilar, no permite que haya una compensación de la ultrafiltración o del flujo linfático, del flujo vascular linfático, y pues aquí con presiones muy pequeñas, como 14, 15 eh, milímetros de mercurio, pues vamos a empezar a tener incremento del edema. Pues bueno, esto ya lo hemos visto en protocolos como el FIST y muchos otros que nos han hablado de incluso hasta lesión endotelial y situaciones que favorecen edema pulmonar, desde ventilación mecánica, entonces que ya tiene algunos añitos que lo habíamos visto. Y bueno, para que no nos aburramos, no sé cómo estemos allá, hay algunos protocolos donde esto es lo interesante de conocer el significado y qué está por atrás, al menos en esta cuestión hemodinámica, o esta parte hemodinámica del ultrasonido pulmonar. Esto no vamos a adentrarnos, pero es la evaluación del choque séptico o el choque indiferenciado en adultos. Entonces ellos definen tres clústeres. Si se fijan, bueno, pues dependiendo de la valoración de ultrasonido cardíaco enfocado y la valoración de la cava inferior, vemos aquí que hay una que está vacía, una normal, una medio vacía y unas pletóricas. Y tomando en cuenta también el ultrasonido pulmonar, este que estamos aquí viendo hasta la izquierda, es un pulmón seco, un pulmón con líneas B, seco, líneas B. Se puede establecer una meta de tratamiento o una propuesta terapéutica y lo dividen en clústeres. Y esto resulta bastante interesante, ¿no? Entonces, es aquí donde uno dice, bueno, en realidad el ultrasonido pulmonar pues tiene su belleza y tiene su importancia, ¿no? Eh, Ningún carro sin volante puede hacer maravillas, ¿no? Por mejor auto que sea. Y bueno, vamos a regresar a esta imagen porque vamos a hablar primero del componente aéreo mayor, que es donde tenemos un excedente de aire. Ese pequeño había tenido, o bueno, ese joven había tenido un accidente, un politrauma, y aquí vemos la línea pleural, y acabamos de retirar una sonda pleural. Entonces, vemos que aquí, si hay deslizamiento, estamos en la región más anterior del tórax, y pues por ahí quisimos hacer este ultrasonido porque eh, hubo algún delay en el retiro de la sonda y el cierre de las caretas, y ya saben qué es lo que sucede, ¿no? Cuando uno escucha el- la aspiración ahí de la caja del tórax. Y bueno, lo hicimos intencionadamente porque queríamos ver o mostrar cómo está el deslizamiento pleural, y de repente cuando nos alineamos bien encontramos esto, que es que del lado derecho se mueve, ahí nos alineamos, del lado derecho se mueve la línea pleural y del lado izquierdo no. Eso quiere decir que estamos entre la parte donde toca la pleura, o están en contacto las dos pleuras y se están deslizando, y la parte que, bueno, yo le llamo la burbuja del neumotórax o el neumotórax como tal, ¿no? Que sería como esta parte de la derecha. La parte que se mueve es donde están en contacto las dos líneas pleurales, y la línea pleural donde se aprecia que no se mueve es donde tenemos aire. Y cuando vemos que la línea pleural no se mueve para nada, es porque tenemos ahí un componente aéreo que no permite ver eh, esa línea pleural. No siempre es muy sencillo evaluarlo así en modo 2B como corresponde,
a un deslizamiento pleural normal, sin presencia de neumotórax. Y tenemos otro que, su contraparte, que es la imagen del neumotórax, que antes le conocían como código código de barras, o estas líneas que hace el neumotórax cuando se coloca en modo E. Y bueno, pues esto sería, por ejemplo, acabamos de darle chance a nuestro residente estrella que ponga un catéter subclavio izquierdo. Y pues aquí tenemos el signo de la playa, vemos que la pleura se mueve bien. Entonces, pues del lado derecho no hay nada y no se funcionó, pero cuando nos pasamos al lado izquierdo, ¿qué vemos ahí? La línea pleural no se mueve, colocamos el modo M y ahí tenemos el signo de la estratosfera. Entonces, tenemos duda, quizá, no nos acordamos muy bien de esto en qué se traduce, pues vamos a recordar nuestro protocolo Blue, y pues aquí vemos que sí, no tenemos deslizamiento pleural, encontramos el punto pleural, digo, el punto pulmonar, perdón, como aquí se pudo ver, como en el caso del niño. Ajá. Un lado donde sí se mueve y un lado donde no se mueve. Aquí igualito se alineó en el simulador. Una parte se mueve, otra no. Ese es el punto pulmonar. Pues eso se traduce en neumotórax. Si no encontráramos el punto pulmonar, tendríamos que buscar otras causas de por qué no se está moviendo esa pleura. Y pues por supuesto que así como tenemos algunos signos para definir algún patrón o algún síndrome, pues tenemos también algunos, en este caso específico del neumotórax, algunos signos de descarte, como por ejemplo el pulso pulmonar. Habrá ocasiones eh, muy constantemente donde tengamos algunas zonas de atelectasia o una intubación eh, dirigida hacia un bronquio, electivo, ¿no? Y pues se difunde el gas que está dentro del pulmón, pero tenemos algunos movimientos pequeños, como en este lado, en el trasoneo pulmonar derecho, y si vemos la línea pleural hace unos movimientos pequeñitos, ajá, eso se le conoce como pulso pulmonar, y el lado izquierdo, pues se mueve de una manera rítmica, no es un deslizamiento pleural como tal, pero es un movimiento rítmico. Esto se refiere a que el corazón está transmitiendo su movimiento al parénquima pulmonar y de cierta forma permite que haya un deslizamiento pleural y es lo que vemos. Si nosotros le ponemos el modo M encima, vamos a ver cómo se intercala el patrón el signo de la playa con el signo de la estratosfera, signo de la playa y signo de la estratosfera. Y esto descarta el derrame, perdón, el neumotórax. Otros signos de descarte, pues, son la evidencia de un derrame pleural, paquipleuritis, neumonía, consolidación, eh, consolidación pulmonar total o consolidaciones subpleurales, por ejemplo. Bien, vamos a caminar hacia el siguiente punto del incremento de líquido y a esto lo vamos a conocer como síndrome intersticial. Todo lo que vimos atrás es un patrón A, porque vemos solamente líneas A o es un patrón aereado. En este caso hablamos de síndrome intersticial porque, como ya lo vimos en la lámina previa, donde hablábamos del agua extravascular pulmonar, y el acúmulo de líquido en el intersticio, y no solo en el intersticio, sino también en el alveolo, aquí nos va a hablar del incremento del agua o del líquido que puede existir en el pulmón, para decirlo de manera más breve. Y esto nos apoya para que tengamos el conocimiento de una de dos situaciones. Que esto sea a causa de una interacción entre pulmón-corazón o bien que el incremento de líquido sea por zonas o en parches o en un solo tórax. Y pues evidentemente no es lo mismo que tengamos líneas B en los dos pulmones de manera regular, sin zonas de consolidación, evidentemente, a que tengamos algunas zonas con líneas B en la región media, por decir algo, del pulmón derecho, y en la zona basal del hemitórax izquierdo.
pues esto nos hablaría más cuando está como en parches, de un síndrome intersticial, pero asociado a un problema infeccioso pulmonar. Y cuando tenemos incremento de líneas B de manera generalizada, irregular, sin alteraciones pleurales, nos habla más bien de una descompensación o congestión hemodinámica. Y aquí lo tenemos. Esta imagen es del protocolo Blue original del doctor Lichtenstein, donde pues hace la descripción pues inicial de los artefactos y pues de una forma inicial pues, comenzó llamando una línea B, eh, luego los cohetes septales, que ahora serían líneas B no confluentes, y estos Glass Rockets, que ahora son las líneas B confluentes. Se tuvo que cambiar la nomenclatura, se tuvo que consensar en el documento que les comentaba, porque precisamente había mucha variabilidad en la definición o en la denominación de estos artefactos, llevaba muchísima confusión. Entonces, en el consenso se quedó como líneas B aisladas y confluentes, ¿no? Para evitar esas confusiones. Incluso él tiene después un artículo en donde pues hace ese relato y descarta sus, sus nombres muy románticos, como les decía. Ya vimos este esquema de la derecha, solamente para recordar, pues en esta misma función del incremento de la presión capilar pulmonar gradual y en agudo, pues podemos recordar también en la curva de Frank Starling que en un caso de un paciente con sepsis o choque séptico, quizá en las primeras cargas o la primera carga, puede producir un muy buen incremento en el gasto cardíaco o en el volumen estresado, con un muy pequeño incremento en el agua extravascular pulmonar. Sin embargo, más cargas, más líquido, más volumen, va a producir muy pequeño cambio en el gasto cardíaco, pero un gran incremento en el agua extravascular pulmonar. Más si regalamos volúmenes bastante grandes o en muy poco tiempo, pues esto se ve incrementado, como bien ya lo está. Entonces, aquí vemos del lado izquierdo, pues es un patrón, pues en realidad es prácticamente normal. Aquí, al menos en esta zona, se alcanzan a ver una o dos, con muchas ganas, a lo mejor líneas B, que son estas líneas que van de la línea pleural hasta la base de la pantalla y que en teoría deben de borrar las líneas A. En este caso son algunas confluentes y tenemos unas por acá solitas, o sea que aquí hay más cantidad de líquido y aquí pues como esquematizando el incremento de la cantidad de líquido por el edema que existe aquí en esta imagen de hasta la derecha, pues esto ya es una consolidación subpleural que se caracteriza porque la pleura se ve interrumpida, esto también se le conoce como el signo de la pleura desgarrada o deshilachada, y se ve una imagen hipoecoica que interrumpe esta continuidad de la pleura, después un reforzamiento posterior, donde pues, lo que implica es la reverberación de la cantidad de líquido aquí contenida, ¿no? Eh, Menos de dos líneas B es normal, tres para arriba ya es anormal, ¿ok? Y bueno, aquí lo vamos a hacer. Entonces, nosotros podemos explorar niños desde unas cosititas así pequeñitas, y pues aquí pues estamos viendo con ese transductor lineal, pues agarramos casi todas las zonas laterales, ¿no? Y podemos ver que entre los espacios pleurales, pues podemos ver grupos de tres o hasta cuatro líneas B. A lo mejor un poquito difícil de contarlos ahí por la calidad del video y la pantalla, por la forma en la que la tomamos, pero se alcanzan a ver ahí como unos piecitos, ¿no? Que van de la línea pleural hacia abajo. Entonces, pues ese pequeñito tenía una falla cardíaca ahí notoria, ¿no? Y explorábamos cualquier parte del corazón y se veía exactamente igual. Y no tenía tantas consolidaciones. Esta es otra imagen de ese pequeño. Tiene muchas líneas B, algunas partes incluso parece que están confluentes. Perforábamos los dos pulmones o las 6 áreas de ambos hemitórax y se veía exactamente igual, ¿no? Entonces, ahí lo que identificamos es el síndrome intersticial, que parece más bien como asociado a congestión cardíaca, ¿no? Y bueno, aquí pues ejemplificando, como en esta diapositiva, la consolidación alveolar, o sea, un incremento del líquido en el pulmón. Tenemos algunas zonas de consolidación subpleural, ya habíamos visto una apenitas aquí atrás,
Aquí se ven dos pequeñitas, una aquí hasta la derecha de esta imagen, que precisamente es exactamente igual, con una interrupción de la línea pleural, una imagen hipoecoica por debajo de sí, y después un reforzamiento que es una banda blanca que borra prácticamente todo lo que está por debajo de ella. Es una imagen de una consolidación subpleural. Tiene otra por aquí chiquitita, aquí en medio, perdón, y pues, de este lado tenemos otra similar. Ujú. Ahí tenemos la imagen. Y hay otra por ahí chiquitina también. Aquí estamos en la porción más posterior, ¿no? Porque aquí incluso se ve el hígado, y, pues, cómo entra y sale el pulmón, haciendo ese conocido signo de la cortina. Esta imagen tampoco es muy buena, pero vamos a ver unas mucho mejores más adelante. Y pues esto es una imagen de una consolidación bastante grande, no se alcanza a ver, pero todo el pulmón estaba consolidado, ¿no? Ahorita vamos a ver una, como les digo, de mejor calidad. Y pues el mayor exponente del acúmulo de líquidos, que es el derrame pleural, pues ya saben, pues todas las generalidades, se va a ir hacia las regiones más posteriores y podálicas. La ventaja del uso del ultrasonido para la evidencia o el estudio de los derrames pleurales o el seguimiento es que con el ultrasonido podemos ver cantidades muy pequeñas, se dice que entre 15 y 20 mililitros, a comparación de las radiografías, que se empieza a ver alrededor de 200 mililitros, ¿no? Entonces, pues con esto, ahora que tenemos pacientes con dengue acá en el estado, pues es bastante útil para el seguimiento, ¿no? Y decir, hey, detén tus líquidos, porque ya te estás pasando, ¿no? Entonces aquí vemos una telectasia por compresión, tiene su derrame pleural, que es esta imagen hipoecoica, y este arco que es el diafragma, como ya lo hemos visto también en otras imágenes, ¿no? Y ahí tiene zonas de consolidación también subpleural, más acá arriba, pero lo primero que vimos, esta, pues es una atelectasia por compresión. Se le denomina atelectasia por compresión porque el pulmón siempre tiende al colapso, ya sea con gas o con líquido. Entonces, poquito de líquido y el volumen pulmonar se reduce y da estas imágenes que se ven como granuladas. Ahorita vamos a ver esta imagen de la derecha. Y lo que tenemos es nada más que otra interfase de tejido aéreo. Eso también es el signo de la medusa. Acá arriba siempre me preguntan qué es esta lengüita que se aparece, que entra y sale. Es el lóbulo, el lóbulo que está inmediatamente arriba, no recuerdo ahí bien si era del hemisferio derecho o el izquierdo, pero es el lóbulo que está inmediatamente arriba, que cuando entra el ventilador baja y se aparece ahí, haciendo como una cuñita. Entonces, ambos son signo de la medusa. Y este puntilleo, esta imagen como estrellada, es cuando, si lo notan, es cuando se desplaza el diafragma hacia abajo o el pulmón, es cuando aparece, ¿no? Y es ahí cuando entra el gas del ventilador y distiende algunas unidades alveolares o sinusoalveolares y se pintan de blanco, ¿no? Esta imagen, pues es una interfase tejido-aire que se denomina como eh, broncograma aerodinámico, porque aparece y desaparece. Puede haber aéreo, como en este caso, y ahorita vamos a ver uno líquido. Y aquí vemos nuevamente esta imagen arqueada, que es el diafragma, y pues ponemos acá una cantidad de líquido por debajo de. Entonces no solo tiene derrame pleural, sino también tiene líquido de así. Pues bueno, derrame más. Aquí, bueno, lo que quería ejemplificar es uno de los signos que se conocen para denominar o estudiar o definir el derrame pleural. Se hace aquí un cuadradito o eh, perdón, un rectángulo, o un trapezoide, y se conoce como el signo del cuadrilátero, ¿no? Y como les decía, podemos ver derrames pleurales muy pequeños aquí. Pues es un transductor convexo y pues bueno, el tamaño del paciente, que tenemos una costilla por aquí, otra por acá, otra por acá. Es un paciente bastante grande y podemos ver conexiones chiquititas, muy pequeñas, ¿no? Entonces, pues es importante, ¿no? Y entre más posterior, pues más fácil que las veamos, ¿no? Como este es el caso. Entonces, para la búsqueda de ramas pleurales no complicados, pues siempre nos vamos a ir a la región más posterior, ¿no? Como cuando hacemos FAST o Roche, buscamos en la porción más posterior. Y, pues como es un líquido,
precisamente por gravedad, va a caer hacia las regiones posteriores o basales y podálicas, y conforme vaya incrementando su volumen, va a ir comprimiendo al pulmón del lado que corresponda y se va a ir mostrando hacia la región o hacia la línea axilar anterior, la línea axilar, perdón, media o anterior o hacia el tórax anterior. Entonces, en el perfil de ultrasonido que utilizamos, que es ultrasonido crítico o POCUS, no determinamos la cantidad de volumen de los derrames. Lo que podemos decir es que si está en la región más posterior es un derrame pequeño, si está a la altura de la línea axilar media, podemos decir que es un derrame moderado, y ya más anterior, pues un derrame este, de gran cantidad, ¿no? Si hay fórmulas, hay cuatro fórmulas que se utilizan para adultos, hay una que es la más difundida, pero francamente eso toma más tiempo, y precisamente lo que eh, todos, todos nosotros hacemos siempre que estamos en la terapia intensiva es que carecemos de mucho tiempo como para estar haciendo cálculos, sumas, restas, este, pero se pueden hacer, ¿no? ¿Quién dice que no? No es una prohibición, pero el perfil del Focus dice eso, ¿no? Valoraciones de 5 minutos, integras y vamos. Y bien, eh, esta imagen es muy bonita. Estábamos junto con el ventilador y con el transductor puesto en el tórax. Hay un protocolo que ya no lo alcancé a poner, pero es para evaluar fuera de lo que... Aquí viene el punto ese ¿ya viste la película tal? Sí, te encantó, sí. Pero ya leíste el libro, está mejor. Entonces, esto hace referencia a que pues, conocemos todas las modalidades o la valoración de las características viscoelásticas del pulmón a través de los parámetros que el ventilador nos da. Y con eso podemos titular PET, pues bien, mal o mejor, o no tan mejor. Pero bueno, hay un protocolo que nos ayuda en el caso del ARDS y neumonía a tratar de optimizar viéndolo, que eso es algo que pues en realidad antes nunca lo habían yo personalmente visto, hasta que me encontré con imágenes como estas y las, de los protocolos, las del protocolo, que es el score pulmonar, que habla sobre la cantidad del volumen pulmonar, las líneas B, la imagen de consolidación, dependiendo del nivel de PEP que uno eh, hace, perdón, determina en su ventilador. Entonces van a ver aquí primero el mismo signo de la medusa que hemos estado viendo, casi no hay derrames, si no me equivoco, y en las primeras dos insuflaciones, o cuando baja el diafragma, se ve una lengüeta muy pequeña, un volumen del pulmón muy pequeño. Y después se ve cómo se incrementa, y en la segunda se vuelve a incrementar más y ya se queda fijo. Entonces, eso fue con una escalada de PEP como de 10 unidades, pero me resultó a mí pues impresionante verlo, porque antes solo pues, lo veíamos en los volúmenes pulmonares, en la complianza, en las curvas o en los loops del ventilador, pero pues es bonito que lo podamos ver ahí, ¿no? Llama la atención y gusta a la vista, en mi opinión, ¿no? Entonces, pues primero lo vemos que está muy pequeño y ya se queda con un volumen mayor, ¿no? Ya no incrementamos más el PEP porque pues, sí, ya está un poquito alto, pero pues, lo que vimos es una duplicación incluso del volumen pulmonar, ¿no? Este, y bueno, pues integrando el ultrasonido pulmonar, eh, por sí solo ya nos da mucha información. Sin embargo, combinado con otros protocolos o otras áreas de insonación, pues todavía resulta de muchísima, muchísima utilidad, como el protocolo Roche, cuando tenemos pacientes de choque y una evaluación rápida por ultrasonido, pues lo que tenemos que ver es pulmón, corazón y pérdidas, ¿no? Abdomen, colecciones, en cavidad abdominal. Entonces, pues aquí ¿no? es de muchísima, muchísima importancia el ultrasonido pulmonar. No podríamos pensar este protocolo eh, sin él. Eh, bueno, también el ultrasonido pulmonar toma más recientemente una relevancia increíble en, eh, en la reanimación de los pacientes. Ya no solamente se toman
las 6 personas que generalmente están dando la atención del paciente durante la reanimación, sino ya se considera una persona extra o un elemento extra que puede hacer ultrasonido no necesariamente pulmonar, sino el primer protocolo que es este, el protocolo FIR, que vea en una ventana subsifoidea si hay movimiento de la pared ventricular o no. Eh, este es el inicial. Pero el mejorado es este que incluye prácticamente lo que ve el Roche también. Ajá. Y, perdón, este era el FAST, me disculpa. También está incluido ahí, ¿no? Entonces, ya integrado en el protocolo FIR que establece ciertas pautas, en lugar de darle los 10 segundos entre ciclo y ciclo para la corroboración del pulso, lo que hace es busca una imagen en la ventana subsifoidea, ve si hay disociación electromecánica o actividad eléctrica sin pulso, pues eso es lo que se denomina, o ve si hay contracción cardíaca. No hay, vuelves a entrar a tu ciclo, terminas y ahora empiezas a buscar zonas de pérdidas o acumulación de líquido para ver si encontramos la causa del estado de choque o la parada cardíaca. Entonces, pues eso resulta bastante interesante. Incluso hay protocolos, cuesta muchísimo trabajo, lo he intentado, creo que por ahí el profesor también ha tenido unas imágenes. Cuesta mucho trabajo durante la reanimación poder obtener una imagen de esta calidad. En este caso, eh, está con las compresiones, o el masaje, sí, las compresiones torácicas, y al final del ciclo se ve que se contraen las paredes de los ventrículos. Entonces se detiene la reanimación y continúa con el algoritmo. Pero tenemos también esta otra variante donde están las compresiones y al terminar el ciclo, pues incluso vemos ahí la sangre, cómo va y viene, ¿no? Contraste espontáneo. Eh, y también se puede evaluar la calidad de las compresiones durante, así como ellos hacen, evaluar la calidad, pero es bastante complejo. Se los puedo hacer. Eh, durante el COVID, pues el maestro Claudio Ronco integró este protocolo genial. Eh, Era muy difícil, o sea, pues de entrada no conocíamos la enfermedad, y mucho menos la atención, y no sabían por qué hacían muchísimo edema pulmonar, sobrecarga y extravasación. Entonces, lo que él consideró, pues, hacer un abordaje de tripocus, esto en el año 2020, que incluía el ultrasonido pulmonar, súper importante, pues, lo seguimos viendo, ultrasonido cardíaco y ultrasonido para evaluar la congestión venosa. Y bueno, parte también de la integración que representamos este caso que tuvimos aquí en nuestro hospital de Niña Morelense, me resultó bastante interesante. Espero que les sirva mucho. A mí me llamó mucho la atención porque encontré cosas que jamás por ultrasonido había visto, ¿no? Es un niño de 4 años, es súper rápido, no entra en laboratorio, solamente algunas imágenes. Llega a urgencias con fiebre, dificultad respiratoria, desatura, y esta imagen pasa al quirófano, le colocan una sonda, le hacen esta tomografía y, pues bueno, la tomografía, eso es lo que alcanzamos a ver, ¿no? Al llegar. Bien. Le colocan la sonda y pues lo que vemos es igual una consolidación enorme. Acá tienen algunas otras consolidaciones en el hemitórax izquierdo y pues ya para ese momento ya estaba intubado y se ingresa a la terapia ya con su catéter. Eh, Cambia un poquito la imagen radiográfica. Para ese momento yo lo veía como cada ocho días, cada una vez a la semana a este pacientito y pues dijimos, vamos a ver qué nos encontramos. Esto es un patrón de pulmón blanco, está todo consolidado. Y si pueden ver al final de la reproducción o entre segundos y segundos, ahí se ve una consolidación como las que habíamos visto. Este, Perdón, no es consolidación total, son unas consolidaciones subpleurales. La consolidación completa es esta. Y se ve una imagen hipoecoica que refuerza hacia posterior. Ajá. Entonces, estas son consolidaciones subpleurales, pero se ven más grandes. Incluso hay unas que se alcanzan a ver por acá, casi a la base de la pantalla, porque hablan de una consolidación muchísimo más grande que las que habíamos mostrado previamente, ¿no? Eh,
que fue en la región posterior, ese es en la región media, eh, superior, y si les llama algo la atención, me gustaría preguntarles, pero bueno, no se mueve la pleura, no vemos que se mueva la pleura, ¿no? Sin embargo, pues tiene algunas interrupciones de la línea pleural que parecen consolidaciones. Sabíamos que es un niño con una neumonía eh, complicada y pues bueno, no lo tomamos como tal, como neumotórax. Además, en el modo M, pues tampoco hacía el signo de la estratosfera, ¿no? Y esto, pues sí, es el pulmón totalmente consolidado, incluso parece hígado, parece víscera maciza, y aquí tiene algunas burbujitas de aire, que es un broncograma aéreo, ¿no? Más adelante lo vamos a ver mejor. Y ojo, aquí tiene unas zonas hipoecoicas que al principio no me llamaron la atención, y ya después ya pues, me enteré que eh, pues igual un pulmón blanco con consolidaciones, y del lado izquierdo, pues algunas consolidaciones subpleurales chiquitinas por ahí, pero nada más. Y lo demás, puse otra vez al narciso ahí porque estaba normal. Eh, pues sigue su evolución. Sabemos que estaba consolidado porque precisamente al Doppler pues nos muestra un vaso pulmonar, ¿no? Y pues aquí abajo también vemos unas burbujitas o un broncograma aéreo dinámico también, ¿no? Sin el Doppler, pues esta es la imagen con el broncograma por acá que no se mueve igual. Ajá. Y pues aquí vemos algunos cambios. La radiopacidad por acá empezó a disminuir y acá había unas radiopacidades un poquito más consolidadas, o bueno, más notables. Y se hizo un patrón como muy extraño, como difuso, más radiopacidad en algunas zonas. Nosotros no tenemos un homólogo, este, pero bien. Eh, Esta es una imagen de ejemplo, no es de este paciente, pero empezamos a ver una imagen de una colección con eh, estos piecitos, estas natas de fibrina, ¿no? Se conocen como signo del plancton y pues igual el signo de la Venus. Esto fue ya como 8 días después, donde vemos más marcadas estas imágenes hipoecogénicas o hipoecoicas, eh, que a mí me llamaba mucho la atención. Ven aquí, este es broncograma líquido, se ve cómo pasa, ajá, burbujas y líquido entre los bronquiolos, o ahí las vías de conducción aérea y unas imágenes más hipocoicas todavía. En el hemitórax izquierdo, pues sin cambios. Eh, Son estas, pero en grande y la imagen que habíamos visto, ¿no? Aquí lo que cabe destacar es que cada vez se iban haciendo más hipoecoicas, pues estas imágenes y pues bueno, ¿qué haces viendo esto? Pues lo mejor que puedo, lo mejor no tuve la curiosidad de ir con rayos X porque además era domingo y no lo tenemos y pues todavía no hay una muy buena permeación de este tipo de evaluación, ni siquiera entre compañeros, algunos lo desacreditan mucho y pues radiográficamente seguía con esas imágenes, pues nadie decía nada, solamente, sí, superpipiloritis y esta imagen que ya se va limpiando la neumonía. Y pues bueno, terminó después de como 2 o 3 episodios de fiebre, una toracotomía derecha, lobotomía superior derecha y demás, ¿no? Y tuvo necrosis del lóbulo superior al 100%, necrosis del lóbulo medio al 30%. Lo que estábamos viendo en esas imágenes hipocoicas con la visualización del Doppler era primero la consolidación, porque no se veían las imágenes hipocogénicas. Pero ya después, cuando se presentaron, revisando la bibliografía, y para presentar este caso en otra de NUSPED precisamente, pues lo que encontramos es que son zonas de necrosis y cirugía. Nosotros en algún momento comentamos con cirugía, oye, no tendrá que intervenir porque tal o cual situación. Pues no, va bien, ya no tuvo fiebre, pero tenía fiebre, no evolucionaba como uno quisiera. Entonces, aquí, pues, el aprendizaje que nos toca, pues es que hay que eh, empaparnos un poquitín más de esto, confiar en nosotros
y pues asesorarnos con los radiólogos que a veces son demasiado celosos, ¿no? La evolución pues fue bastante buena. Lo que se encontró fue un Streptococcus pneumoniae 19A en 15 días de vancomicina, que era el único que era sensible, y se fue taxima. Y pues posteriormente tuvo más necrosis pulmonar, se quedó solamente con su lóbulo inferior derecho. Este, y pues el motivo de esto, pues la sospecha es una deficiencia de anticuerpos eh, antipolisacáridos. Eh, y la literatura es, ya buscándola, es extensa, es bastante interesante y llama mucho la atención que las imágenes son muy particulares. Y hay literatura donde me llama muchísimo la atención. Tenemos imágenes contrastadas, bueno, contrastando una con otra, de tomografía con ultrasonido, y se ve prácticamente mejor, ¿no? Y lo que me llama más la atención es que se refiere que la ultrasonografía pulmonar para las neumonías necrotizantes es mucho mejor cuando las colecciones son más grandes, mucho mejor incluso que la tomografía, y las predice mejor, pero no tanto para las colecciones necróticas medianas o pequeñas, ¿no? Pero pues ya llama bastante la atención. Nos dejó ahí un gran aprendizaje, ¿no? COVID-19, pues muy rápido nos vamos a ir, ¿no? Muy pocos artículos. Los niños se acuerdan que al inicio pues no se enfermaban tanto a nivel pulmonar, casi todos eran adolescentes. O preadolescentes, y pues las imágenes que veían eran estas, que les decían lightsaber no, laser, eh, sí, era como una imagen de un láser, o waterfalls, como cascadas, que son unas líneas B confluentes de mucho edema pulmonar, y lesiones subpleurales. Prácticamente eso es lo que se encontraba, ¿no? En todas opacidades, y luego hacían esta waterfall o esta cascada, ¿no? Entonces, por ultrasonido, pues eso. Eh, También nos sirve, no es tanto como pulmonar, pero parte del abordaje o de lo que nos deja el estudio del ultrasonido en cuanto a la vía respiratoria. En la vía aérea, pues tenemos en general pues, estos elementos, ¿no? Colocamos el transductor de manera transversa y vamos a encontrar la glándula tiroides, una imagen semicircular que corresponde con la tráquea. Aquí tenemos, evidentemente, algo que nos recuerda a la línea pleural, que es una interfase tejido-aire. Puede o no haber imágenes semejantes a cometas o líneas B, no siempre las van a encontrar. Y más laterales, lo que van a encontrar es del lado izquierdo del paciente, un 80% de las personas tienen el esófago, y más hacia la derecha están las carótidas en ambos lados. Básicamente es la misma imagen. Chequen bien esta imagen diferente en el esófago. Se ve como un doble, o parece que está eh, una triple capa, una imagen en doble riel. Eso quiere decir que tiene eh, un tubo ahí. Aquí es un tubo endotraqueal, pero se está endoesofágico, ¿verdad? Eh, Ese es un plano que es muy interesante, muy agradable de ver cuando se está intubando. Ahorita lo vamos a verificar. Y esto para procedimientos, pues es invaluable, ¿no? Una vista o una ventana longitudinal donde tenemos hacia la izquierda la región cefálica, perdón, cartílago tiroides, membrana cricotiroidea, cartílago cricoides, y pues eh, los espacios entre los anillos, perdón, de la tráquea, interanulares. Ajá. Estos son los anillos de la tráquea en un corte eh, sagital. Mm, Útil para los procedimientos de colocación de cánulas de traqueostomía de urgencia, eh, o intubación retrógrada. Ujú. Y aquí también se ve blanco, porque es la interfase tejido-aire. Hay protocolos donde en esta misma ventana se puede ver pasar el tubo hasta donde lo introduce la persona que está intubando, y con eso se puede inferir dónde está colocado la punta del tubo, ¿no? Francamente, no es como muy práctico. Eh, a mí la que me parece un poco más práctica es esto. Hablamos de intubación supervisada por ultrasonido. No podemos decir guiada porque no la estamos guiando, solamente estamos viendo, estamos supervisando
qué es lo que está pasando durante el momento de la intubación. Cuando teníamos oportunidad, hacíamos esto ahí en el hospital de Tacubaya, en la terapia de quemados. Preparábamos la sala, metíamos el equipo y pues veíamos cómo llegaba el paciente. Y hacíamos la evaluación completa, ¿no? Ah, detalle. ¿Se acuerdan que les había dicho que el 80% de los pacientes o de las personas tienen el esófago del lado izquierdo? Esta niña lo tiene del lado derecho. Y parece que aquí tiene su sonda. Ujú. Entonces está con el ventilador, mi compañera la adscrita está eh, sosteniendo el transductor y la residente está aspirando y lo que vamos a ver ahí en la siguiente imagen, en esa, va a haber un cambio, este, va a haber un cambio en esta imagen que también tiene un doble riel, ajá, y es el momento en el que le decimos, ¿ya viste la epiglotis? Sí, retira el tubo. Ahí se retiró el tubo, porque le vamos a cambiar, y pues le volvemos a preguntar como a nosotros, ¿no? ¿Sí estás viendo? Sí. ¿Y dónde ven que está pasando el tubo? Esófago, ¿no? Le preguntas nuevamente, ¿sí estás viendo? Sí. ¿Estás en tráquea? Sí. Y pues aquí no te mienten, ¿no? Tú lo estás viendo que se está metiendo ahí, se está peleando con la zona orogástrica o nasogástrica, lo que tenía. Entonces, pues por eso es supervisada, ¿no? No es guiada, porque en realidad pues no guiamos el procedimiento, no le podemos decir, no, 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 más a la izquierda, más a la derecha, más arriba, ni nada de eso, ¿no? Y aquí, si no me equivoco, es cuando ya lo intuba, no estoy seguro, cuando lo retira. Y aquí ya lo va a intubar mi compañero, ya que las carótidas a los lados, ¿no? Y como que sí le costó también trabajo pasar el tubo, pero ya estamos viendo que se mueve la tráquea, no el esófago, y al final va a quedar con esa imagen de doble lumen, así como está del lado izquierdo el esófago, también está sobre la tráquea. Entonces, pues ahí por lo menos tenemos la certeza de que sí pasó a, a la tráquea. Le dio con ganas, ¿verdad? Bueno, dentro de otras aplicaciones mm, del ultrasonido digamos, vamos a decir, de la vía aérea, pues está, ya vimos la intubación, ahora el retiro de la ventilación mecánica o el winning, ¿no? La deshabituación. Pues sabemos que para poder pensar en retirar o separar de la ventilación al paciente, pues se tiene que corregir la causa que lo generó y termina pues cuando el paciente tiene la capacidad de ventilar por su cuenta, declarar sus intenciones, etcétera. Y al final, la culminación de todo este proceso, pues es finalmente la extubación, ¿no? En autos hay bastantes protocolos, unos bastante dedicados al uso del ultrasonido, pero pacientes pediátricos, ¿no? Aquí sí vamos a recordar mucho que los pacientes de edad pediátrica, pues no son adultos chiquitos, aunque muchas veces nosotros podemos decir, cuando hacemos estudio o evaluación o discusión sobre el ultrasonido, que las imágenes son muy similares, pero pues aquí sí la fisiología respiratoria pues es totalmente distinta y para nada se pudiera asociar por las comorbilidades, el estado neuromuscular o del grosor de los músculos de los adultos con el de los niños, mucho menos por la variedad de edades, ¿no? Para los pacientes de edad pediátrico sí existen algunas recomendaciones, algunos estudios, eh, pero bueno, todavía hace falta pues un poquito más de estudio, ¿no? Eh, y con fines de evaluación, pues eh, podremos hacerlo o podemos revisarlo de esta forma, como ABCD, ¿no? Evaluando la vía aérea superior, la B de respiración evaluando el pulmón, la C como cardíaco, de ultrasonido cardíaco enfocado, y la D diafragma. Entonces, existen eh, algunos estudios que evalúan eh, la prueba de fuga, y la prueba de fuga del tubo endotraqueal, como un predictor para la presencia o no de estridor post-extubación. Sin embargo, pues aquí vemos que la sensibilidad y la especificidad son bastante bajas. Se hizo este estudio donde lo que se aprecia es el grosor de la columna de aire de la tráquea una vez que se desinfla el globo. Del lado izquierdo tenemos el globo inflado y del lado derecho desinflado. Donde encontraron pues que la sensibilidad es del 93% y especificidad
experimentado y de un equipo de ultrasonido de muy buena resolución o de alta resolución y de frecuencia alta, porque esta imagen está un poco compleja eh, de encontrar, ¿no? Pero bueno, es uno de los ayudas que pudiéramos tener por ahí, empezando por la vía aérea. Eh, y pues nada, diafragma, pues bueno, del diafragma ha habido algo, se ha ahondado un poco sobre la ultrasonografía diafragmática. En adultos estudian bastante de ultrasonido, hablan de disfunción diafragmática, eh, y no tienen como en sí un estándar de días a cuánto se puede denominar la disfunción diafragmática. Sin embargo, en los pacientes de edad pediátrica, eh, prácticamente al segundo o tercer día, tenemos una pérdida del grosor muy. La fracción de cortamiento diafragmático, el grosor y el índice de excursión. Lo que vamos a hacer, o la forma en la que se evalúa, es colocando el transductor lineal en la zona de aposición eh, para evaluar tanto la excursión como el grosor o el acortamiento, ¿no? Ahí está un esquema de cómo se puede evaluar. eh, Pacientes pequeñitos, si tuviéramos ahí un transductor de palito de hockey. Y pues esta es la forma en la que lo encontramos. Es una imagen trilaminar. La imagen hiperecoica en el medio es el diafragma. La hiperecoica más próxima a la membrana del transductor es la pleura parietal. Y la hiperecoica que está más lejana al transductor, pues es peritoneo. Más detalles de cómo se evalúa. Aquí están los percentiles, ajá, los percentiles de la excursión diafragmática derecha. La izquierda no se evalúa tanto porque hay mucho problema para poderla evaluar por la capacidad o el contenido tanto de gas como de alimento o de líquidos, no tanto porque el líquido trans- transmite bien el ultrasonido, pero del lado izquierdo prácticamente no se considera mucho la evaluación del diafragma, ¿no? Entonces, pues bueno, se hace la medición en modo M y esto es lo que les comentaba, ¿no? Se hicieron las determinaciones de los pacientes con el grosor diafragmático. Al primer día y una pérdida del alrededor del 10% del grosor diafragmático. Ya después de esto se hace un poquito más estable, pero entre el primero y el segundo día hubo una pérdida muscular. Bien, en el primer día de alrededor del 26% y ya después se queda estable como alrededor del 15%, ¿no? Entonces es lo que tenemos. Ya con un día, pues disminuimos bastante su grosor diafragmático, encima si no puede recibir nutrición, si lo tenemos concentración profunda, relajación, etcétera, pues, con procesos inflamatorios, o sea, entonces ustedes saben qué le va a pasar a ese músculo. Porque les cuesta tanto después llevarlos al proceso de extubación. Y en sí hasta donde había revisado el parámetro más confiable para éxito, o que pudiera hablarse como dentro de los que pudiera calificar el éxito de la extubación, es el grosor diafragmático, ¿no? Eh, mm, 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 sí, los pacientes que tuvieron un grosor diafragmático mayor, pues quedaron como los que se extubaron o llevaron un winning exitoso, y los que tuvieron un grosor diafragmático incluso de la mitad, pues tuvieron fallas, ¿no? Y bueno, en adultos, pues sí hay eh, protocolos que hacen la evaluación antes de la prueba de ventilación espontánea para detectar pacientes de alto riesgo, hacen ecocardiografía. En este estudio del doctor Paul Mayo y Volpicelli, hablan de ecocardiografía, pues, evaluando patrones de disfunción diastólica,
disfunción sistólica también del ventrículo izquierdo. Entonces, es a lo mejor una ultrasonografía que va más allá del perfil que estamos habituados y pues que lleva más tiempo, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más. Y ultrasonido pulmonar en cada una de ellas, ¿no? Esto es antes de la prueba de ventilación espontánea. Durante también se hace la evaluación del ultrasonido pulmonar y ultrasonido diafragmático, ¿no? Que en términos generales, si estamos haciendo una prueba de ventilación espontánea en pacientes de edad pediátrico, o que los llevamos a SIMD y bajamos presión soporte y PEP, tendríamos que estar viendo que el volumen del ventrículo izquierdo se mantenga normal y que no haya evidencia de líneas B al cabo de 5, 10, 15 minutos. Ujú. Más todo lo que siempre hacemos, en realidad eso es lo que tenemos que buscar. Y bueno, ellos cuando tienen una prueba de ventilación espontánea, pues lo que hacen es nuevamente una ecocardiografía, pues ven si hay incremento de la presión o sobrecarga de trabajo del ventrículo izquierdo, y pues ven el score pulmonar que se ve como en los adultos no solamente se van a ver el diafragma, sino ellos también ven los grupos musculares intercostales, también hacen algunos índices comparando la velocidad de contracción y de relajación del diafragma, también lo comparan con actividad eléctrica diafragmática, pero bueno, eso ya es como mucha ciencia ficción, muy interesante sin duda, pero sí queda muy, muy, muy lejos de lo que pues la mayoría de nosotros podemos hacer. Eh, y bueno, aquí en adultos esto pues fue algo que me gustó, encontré algo muy parecido, donde ellos lo que hacen es un ABCD, y que de hecho es parte de este mismo artículo, es como ellos lo logran integrar al final, y ellos en el A lo que hacen es el score pulmonar y la búsqueda de derrame pleural. Entre menos cantidad de líquido, o sea, entre menos líneas B y más líneas se puedan ver, va a tener una posibilidad de éxito al retiro de la ventilación. Igual, si hay una menor cantidad de derrame pleural o no hay, pues tiene toda una mayor probabilidad de éxito. Eh, ¿Qué hay abajo del diafragma? También la presencia de ascitis, porque pues tiene eh, una mejor capacidad para contraerse o para descender el diafragma, pues va a favorecer el éxito de la extubación. Cardíaco, en esta parte, pues es lo que a mí me encantó, que tiene dos partes. Se van a ver solamente el ventrículo izquierdo. En forma cualitativa, cómo se mueve el ventrículo izquierdo, qué tal se contrae, tiene datos sugestivos de, pues no. Si se contrae bien durante la prueba de ventilación espontánea, si no se dilata, excelente, adelante. Y pues en cuestiones avanzadas, pues ya que habíamos repasado ahorita. Eh, pues las medidas más validadas para el estudio del diafragma por ultrasonido y algunos otros músculos extradiafragmáticos que ellos, pues la verdad es que se van a protocolos ya más extensos y pues un poquito complicados para lo que nosotros vemos todavía en pacientes de edad pediátrica. Eh, y bueno, pues no podemos olvidar los catéteres y procedimientos del día a día, pero pues francamente, pues el tiempecito que tuve la oportunidad de estar ahí con ustedes, bueno, las sondas y los catéteres eran de diario. Sin embargo, pues habrá eh, situaciones en las que el ultrasonido nos ayude mucho a tomar, a hacer una toracocentesis, una toma de líquido, no solamente el tórax, sino cavidad abdominal, o, como también alguna vez lo hicimos por ahí, una pericardiocentesis. Ya no puse más sobre esto, solamente que Liechtenstein, pues alguna duda, comentario, lo que gusten, estoy aquí a la orden. Y este código QR es para el canal de YouTube de usted, que todos los sábados tenemos pláticas de ultrasonido, de distintos temas. Este sábado tenemos una plática súper buena de una ponente de la India, del protocolo Best Fit. Entonces, si tiene oportunidad, pues súmense ahí al canal.
Hola, Edgar, buenas noches. Claro. Aquí te saludamos desde la terapia intensiva pediátrica del Moverse, la doctora Adriana Torres, tu servidor. Te Entonces, agradecemos mucho tu plática. Indiscutiblemente, si me permites hacer un comentario, yo hace 15 años que empecé mi formación en cuidados intensivos. En aquel entonces pensar en ultrasonido era inimaginable, ¿no? Y pues puedo sentirme privilegiado en el hecho que me ha tocado ver cómo esto ha crecido como una herramienta. Y como dices tú, todavía 15 años después, hay gente o hay médicos que todavía no le tienen la suficiente confianza. Pero creo que es algo que, sí, indiscutiblemente que ayuda bastante. A mí me tocó, o me ha tocado ir viendo, pues cómo hay equipos ya en todos lados. Cuando antes era inimaginable, yo creo que a ti te tocó cuando íbamos a pedir los equipos a rayos X, cómo te veían raro, ¿no? ujú. Pero pues esto es una herramienta muy importante, como dices tú, y ahora es accesible. O sea, antes sí podías hacer ultrasonido pulmonar, pero no tenías la herramienta. Y como en todas las imágenes que estabas mostrando, pues puedes usar prácticamente cualquier transductor, ¿no? O sea, un microconvexo, un sectorial, un lineal, y para poder obtener imágenes del pulmón, que es muy noble en ese sentido. Una pregunta que te quisiera hacer, Edgar, es de que, pues bueno, ya sabemos, o tú nos explicaste bien, qué tantas cosas podemos llegar a hacer con el ultrasonido pulmonar. Pero te digo que yo algo de lo que considero por el cual todavía a lo mejor no tiene ese arraigo como agarrar un estetoscopio y escuchar a un paciente, es porque no le tenemos confianza o entre nosotros a lo mejor existe variabilidad. ¿Tú cuántos estudios considerarías que cada persona o médico que quisiera desarrollar sus habilidades debiera de hacer como para poder tener algún resultado fidedigno? Porque yo también me he encontrado con algunos falsos positivos, falsos negativos, ya que me piden a mí analizarlos, pero tú cuántos estudios considerarías que son suficientes como para que se pueda tomar esa confianza? Una pregunta. Pues si habláramos por ejemplo, los patrones y los patrones basales, los del protocolo Blue, yo creo que con unos 30 o 40 estudios quizá eh, sería, sería suficiente. Si involucramos ya más allá, consolidaciones o zonas, por ejemplo, zonas de necrosis, cosas más allá, ya se la acabo de ver hace un año, por ejemplo. No, muy bien, pues, porque al final de cuentas, pues esto es algo, pues de hacerlo el día a día, ¿no? O sea, yo siempre me quedó muy grabado una vez una clase de vía aérea difícil, en donde te decían que si tú te esperas hacer la videolaringoscopía con los pacientes complicados, pues obviamente siempre te iba a parecer que es un procedimiento que no tenía mucha utilidad. Entonces ellos te invitaban a que el paciente que tuvieras fácil, desde ahí empezara la videolaringoscopía, para que cuando te Ujú. tocara ese paciente difícil, pudieras tener ya cierta habilidad. Y creo que aquí en la ultrasonografía pulmonar es algo que también debemos de implementar, ¿no? O sea, si nomás queremos ir a ver a pacientes ya muy, muy complicados, la verdad es de que la base para poder hacer una diferencia entre qué tan mal está o qué tantos artefactos tiene, a diferencia de un pulmón sano, pues nos vamos a ir quedando atrás en esa curva de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por eso te digo que esta herramienta eventualmente, pues va a ser como, o debería ser ya 15 años después, como agarrar un estetoscopio. Sí, claro. Algo que me acuerdo mucho, al final del diplomado que tuvimos, algunos compañeros y yo, eh, fue muy agradable ver que al inicio nos costaba un poco de trabajo porque teníamos que cumplir con las tareas, ¿no? Con los casos que teníamos que enviar y eran a lo mejor como 6 por mes y era medio cansado, pero ya después de que empezamos a encontrar cosas nuevas, cosas diferentes, este, fuimos tomándole el gusto y se convirtió incluso en algo lúdico ya de cada guardia, decir, voy a ver ahora cómo está este pequeño, y pues íbamos guardando ahí algunas imágenes, ¿no? Que siempre lo importante cuando empezamos a hacer estudios de ultrasonografía, pues es guarda la imagen, porque si tienes duda de qué estás viendo, enséñasela a un camarada que también haga lo mismo, que a lo mejor tenga un poco más de experiencia que tú, y pues comparen, ¿no? Para saber si estás viendo lo correcto o si hay algo en lo que se pueda mejorar.
Muchas gracias, Edgar. No sé si alguien más del auditorio tuviera alguna pregunta o algún comentario. Pueden abrir su micrófono con confianza. Bueno, pues si no fuera así, Edgar, pues te agradecemos mucho el tiempo invertido para darnos esta plática. Te lo agradecemos. Eventualmente, te digo, recorrimos todo desde la semiología hasta la aplicación clínica e indiscutiblemente que esto no solamente debe quedar en el de que tú lo expongas, sino que también tenemos que llevar manos a la obra. Y les digo que en lo particular creo que ahorita ya no existe esta dificultad de no tener equipos para hacer este tipo de estudios, ¿no? O sea, yo los veo prácticamente cualquier terapia aquí en Monterrey ya tiene una, tanto pública como privada. Y si no la tiene, hay que generar, no va, hay que generar la necesidad. Entonces, pues les deseo una buena noche. Muchas gracias a todos, Edgar, muy amable por compartir tu tiempo aquí con nosotros, igual a todos los demás. Y sin más, pues nos vemos el siguiente mes para nuestra siguiente sesión. Muchas gracias y buenas noches a todos.